cilíndricas o las coordenadas esféricas, ¿no? Entonces son las que más se utilizan, habíamos dicho. Obviamente habíamos descrito rápidamente cada una de sus características. También los vectores unitarios, ¿no? En cada uno de los ejes. Bueno, habíamos dicho que también, por lo general, en el texto que es rescatable también es que se utilizan coordenadas ortogonales generalizadas. Vale decir en función de U1, U2, U3 o en función de H1, H2, H3, ¿no? Eso, dependiendo de qué sistema de coordenadas se refiere, se va a poder reemplazar con los valores correspondientes. Luego habíamos dicho, como todos los vectores los vamos a describir en el espacio, obviamente van a tener las tres componentes, ¿no? Ya sea en coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas. Entonces, en coordenadas generalizadas siempre vamos a manejar A1, A2, A3, ¿no? Y obviamente con sus respectivos módulos. En general, un campo, o mejor dicho, un vector va a estar descrito a través de sus tres componentes, ¿ok? Obviamente aquí muestra en un sistema rectangulares, obviamente van a ser a X, a Y, a Z, en coordenadas cilíndricas o circulares, a sub rho, a sub phi y a sub z, ¿no es cierto? Y lo propio en esféricas. También rápidamente habíamos visto cuáles en la teoría electromagnética se manejan los elementos diferenciales en el espacio, ¿no? Entonces, ya después de lo que hemos visto, podríamos indicar en un sistema de coordenadas rectangulares un diferencial, un elemento diferencial en un sistema de coordenadas rectangulares es un cubo pequeñito, ¿no? El tema diferencial ya un poco hemos definido que es una dimensión tan chiquita que tiende a cero, ¿no? Bueno, en coordenadas circulares no precisamente es un perfecto cubo, ¿no? ¿Sí? Si se fijan, no es un perfecto cubo, sino tiene ciertas características. Lo propio pasa en coordenadas esféricas, ¿ya? Y los habíamos descrito cada una de ellas. Diferencial de volumen en coordenadas rectangulares de X, de Y, de Z. Diferencial de volumen en coordenadas circulares o cilíndricas, ρ de phi de z, ¿no? Ρ de phi de z, y en coordenadas esféricas lo propio, ¿no? Eso es lo que ustedes habían, algunos de sus compañeros habían disertado. Hablando de ello, para no olvidarme, fue Alberto Santamaría, ¿no? Álvaro Santamaría. A ver, parece que ya tengo la lista. Álvaro Santamaría. ¿Cuál es tu apellido, perdón? Álvaro Santamaría Ramos, sí. Tu apellido paterno? Santamaría. Santamaría. Ahora vamos a tomar nota. Santamaría Ramos Álvaro. Entonces ahí tienes los 5 puntos comprometidos y cada vez con su participación vamos a ir sumando, ¿ya? Dorian, su apellido paterno de Dorian. Dorian, ¿estás o no estás? A ver. Singe Méndez. Méndez. Méndez Muriel Dorian, ¿no? Sí. Ok. Estefanía, ¿no? Tu apellido, Sí, Estefanía. Terán. Tu apellido.
Paterno, Terán, Inge. perdón, Terán. no te copié, Estefanía. A ver, un momentito, Inge, por favor. Por el chat podías escribir Mi nombre completo le dictó. tu apellido paterno. Ah, Terán. Terán, perdón, Terán, ahora sí. Copiado, Terán. Terán Maya, Estefanía, Belén. Sí, Ok, ahora sí. gracias, Inge. Bueno, yo pienso que ya estamos, no les debo a nadie. Ahora sí. Entonces, habíamos descrito los diferenciales de volumen en los tres sistemas de coordenadas. Un poquito el tema del vector posición, ya conocen en física y todo ello, que nos indica la posición, ¿no? Entonces, esto échenlo un vistazo. Luego habíamos visto los productos escalares y vectoriales, ¿no? Producto de escalares y producto vectorial. Obviamente hablamos de vectores, ¿no? Entonces habíamos definido como concepto fundamental para el producto escalar. Como resultado tenemos un número, ¿no? Por eso dice producto escalar. Entonces el producto punto, por ejemplo, haciendo como manejamos generalmente coordenadas, mejor dicho, vectores unitarios, A1 punto A2, A2 a punto 3, A3 punto A1 era 0, ¿no? Porque el ángulo que forma entre un vector y el otro siempre es 90 grados. Y coseno de 90 grados es 0. Si son vectores paralelos, coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces, tomando esas consideraciones, A punto B, como A es un vector con las tres coordenadas, y B lo mismo, otro vector con las tres coordenadas, haciendo esas operaciones nos sale esto, ¿no? Y si nos damos cuenta, A punto B, o producto escalar A punto B, es simplemente un módulo, ¿no? No tiene dirección, ¿ok? Eso es las características que no tienen que olvidar, ¿ok? En un producto vectorial o producto cruz habíamos definido como concepto A cruz B, ¿no? Entonces, A cruz B, si se fijan, se ha definido como otro vector, ¿no? Tiene un vector unitario en la dirección normal al plano que forman los dos vectores, y multiplicado por el módulo, y el módulo está dado por este producto, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente el producto vectorial como resultado es otro vector. Entonces la dirección como habíamos sacado o cómo se va a sacar, habíamos dicho, obviamente con la mano de la regla derecha, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos vector A y el vector B. Si yo quiero sacar vector A cruz B, entonces seguramente voy a alinear mis dedos sobre esta A y voy a girar sobre el B, ¿no? Como está haciendo aquí. Y la dirección del pulgar me va a dar la dirección del vector resultante, A cruz B. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vuelvo a reiterar, simplemente es otro vector, el producto vectorial A cruz B. Bueno, aplicando la misma operación para el punto, aplicando esto, lo mismo, ¿no? Con el juego de los vectores unitarios, A1 cruz A1, A2 cruz A2, A3 cruz A3 van a ser iguales a 0, porque seno de 0 es 0, ¿no? Si es de diferentes ejes, van a ser obviamente otro vector, ¿no? Si hacemos A1 cruz A2, necesariamente este resultado tiene que ser otro vector, unitario en este caso, ¿no? Entonces seguramente va a ser A3 en este caso, ¿ok? Tiene que ser un vector normal al plano que forman estas dos, ¿no es cierto?
¿sí? Entonces necesariamente va a ser el otro vector unitario, A3. Lo que sí hay que tener bien claro es el signo, ¿no? A2 cruz A3 nos da A1. A3 cruz A1 nos da A2. Obviamente, haciendo el cambio de posición, en este caso, por ejemplo, teníamos A1 cruz A2, A3, pero haciendo el cambio de posición de los vectores, por ejemplo, en este caso, A1, A3, que es A2, ya no tendrá que ser A2. A1, A3 tendrá que ser menos A2, ¿no? Porque la dirección de ese vector resultante va a tener otra dirección, ¿ok? Que va a ser contrario a lo que dice cuando era A3 cruz A1, A2. Entonces, en este caso, A1 cruz A3 va a ser menos A2, ¿ok? Entonces, haciendo esas operaciones, habíamos dicho que evidentemente el vector A y el vector B generalmente tienen las tres componentes, A1, A2, A3, cruz el vector B, A1, A2, A3, obviamente con sus componentes del vector B1, B2, B3, haciendo esa operación, aplicando el concepto entonces vamos a llegar a esto, ¿no? Vamos a llegar a eso. ¿Ok? A esto. Entonces habíamos dicho que revisando un poquito esta estructura de sumas y restas, llegamos a la conclusión de que esto era simplemente una determinante, ¿no? Una determinante. Entonces, nuestro producto vectorial A cruz B simplemente nos simplificaba a esta operación matricial. ¿Ok? En la primera fila eran los vectores unitarios o las direcciones, porque son vectores unitarios. En la segunda, las componentes del vector 1. Y en la tercera fila, las componentes del vector 2. Y listo. Vamos a hacer las operaciones en cada eje, entonces nos va a salir esta. Como resultado, esta operación. Por lo tanto, concluimos de que determinante es exactamente lo mismo que esto. Por lo tanto, concluimos que A cruz B es simplemente esta determinante. ¿Ok? Bueno, hasta aquí hemos visto todas las herramientas que vamos a utilizar en la teoría electromagnética. ¿Ok? También ya habíamos estado viendo lo que son las cargas eléctricas y cocientes y densidades. Para establecer algunas reglas de juego, habíamos dicho, por ejemplo, la suma algebraica de las cargas eléctricas positivas y negativas en un sistema cerrado jamás cambia. Es decir, la carga eléctrica total de la materia se conserva. Entonces, un poquito como preámbulo, habíamos dicho que toda materia está formado por átomos, ¿no es cierto? Y estos átomos en su estructura básica, obviamente, tienen electrones o en todo caso, en forma generalizada, podemos decir que estos átomos tienen cargas negativas y cargas positivas, ¿no es cierto? Entonces, la suma algebraica de estas cargas eléctricas positivas y negativas en un sistema cerrado jamás cambia. Es decir, que la carga eléctrica total en la materia se conserva. Aquí es una propiedad física de los materiales. La 2, la carga eléctrica existe en múltiplos enteros positivos o negativos de la magnitud de la carga electrónica. Que la carga electrónica la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Vale decir que cualquier carga, como esta es la carga básica o la unidad o la carga del electrón, es la unidad mínima, entonces
cualquier carga que yo pueda expresar tiene que ser siempre múltiplo de este número. Por eso que dice que la carga eléctrica está cuantizada. Vale decir que son múltiplos de este número. ¿Ok? Entonces es muy importante aclarar eso, ¿no? Entonces vuelvo a reiterar en el punto 1 que la suma algebraica de las cargas eléctricas positivas y negativas en un sistema cerrado jamás cambian. Vale decir que la carga eléctrica total de la materia se conserva. Y el otro es que la carga eléctrica existe siempre en múltiplos enteros positivos y negativos de la magnitud de la carga electrónica, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto implica que la carga está cuantizada. ¿Perfecto? Ok. Entonces, bajo esos preceptos, lo que vamos a definir es lo siguiente. Primero, la densidad volumétrica de carga. Entonces, ¿a qué se refiere la densidad volumétrica de carga? Las densidades volumétricas de carga generalmente se basa en un determinado volumen. Vale decir, cuento cuántas cargas positivas hay. Sabemos que las cargas positivas y negativas son iguales, entonces solamente cuento los positivos, ¿no es cierto? O los negativos. Y voy a anotar la cantidad. Entonces, indicaré como densidad volumétrica de carga la cantidad de cargas positivas o negativas que hay en ese determinado volumen. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama la densidad volumétrica de carga, que está dada, obviamente, en coulombs metro cúbico. Coulombs metro cúbico. ¿Perfecto? Entonces, en este caso, habíamos indicado también que la densidad volumétrica de carga obviamente es un campo escalar, ¿no? Porque simplemente nos va a dar un valor y listo. Es un campo escalar, ¿ok? Ahora, el límite de esta relación se toma de tal forma, dice, que el elemento de volumen en el espacio no sea tan pequeño y con pocas partículas cargadas que se pierde la propiedad relativamente continua de la densidad volumétrica de carga, ¿ok? Sin embargo, se mantiene delta V lo bastantemente pequeño como para que la integración de las cantidades que contienen delta V constituya un proceso significativo. ¿Qué nos está queriendo decir? Delta V es suficientemente chico como para contener una determinada carga. No podíamos considerar, por ejemplo, un delta V que contenga, por ejemplo, una carga que sea fracción de este número. Como estamos diciendo que cualquier carga siempre tiene que ser múltiplo de esto, entonces no tendría sentido, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese concepto es que ese delta V tiene que ser tan chiquito que no pierda el concepto de que la densidad volumétrica de carga es una determinada cantidad de carga sobre un determinado volumen. ¿Ok? Entonces, hay que tener muy en cuenta ese detalle. Delta V que no sea tan chiquito como para desvirtuar el concepto, que tiene que estar obviamente circunscrito bajo las dos hipótesis que previamente habíamos establecido. ¿Ok? ¿Qué más habíamos dicho? Bueno, las densidades de carga en función del espacio y posiblemente también del tiempo. En consecuencia, la densidad volumétrica de carga es un campo. Obviamente es un campo que en general se describe como función del espacio U1, U2, U3 y de tiempo, ¿no es cierto? Obviamente U1, U2, U3 tendrán que ser, estamos llamando en forma generalizada, podían ser X, Y, Z en el sistema de coordenadas rectangulares y las otras que también pueden ser posibles, ¿no es cierto? ¿Ok? O en todo caso podemos expresarlo de esta manera. La densidad volumétrica de carga es función de un vector posición por el tiempo, ¿no? ¿Ok?
Obviamente esto al final, como es un vector, también se va a describir en el espacio. ¿Ok? Perfecto. Dice que en algunos problemas físicos se identifica la carga en un elemento de superficie o de línea. O sea, estamos hablando en aplicaciones bien específicas, ¿no? Porque en general o en realidad se deberían manejar las densidades volumétricas de carga, ¿ok? Pero como ingenieros, vuelvo a reiterar, lo que nosotros tenemos que hacer es simplificar el escenario de la solución de los problemas. Entonces, bajo ese contexto es que en algunos problemas físicos se identifica a la carga como delta Q, obviamente con un elemento de superficie o una línea. O sea, eso es ideal, ¿no? Una superficie prácticamente es ideal, o una línea es ideal, ¿no es cierto? Obviamente es un artificio que se utiliza para simplificar. Entonces, bajo ese contexto, podemos definir dos densidades. Una es la densidad superficial de carga y la densidad lineal de carga. Entonces, en este aspecto, ¿cómo se va a definir la densidad superficial de carga? Obviamente va a ser la cantidad de carga en una determinada superficie, ¿no? Lo mismo va el concepto S, que delta S no va a ser tan pequeño como para desvirtuar el concepto, ¿no? ¿Sí? Va a ser no tan pequeño como para desvirtuar el concepto. Entonces, el concepto de la densidad superficial de carga es una determinada cantidad de carga sobre un delta S. Obviamente, las unidades van a ser coulomb metro cuadrado. Y en línea, la densidad lineal de carga es la cantidad de carga en un determinado delta L. Obviamente, las unidades van a ser coulomb metro, tal como se está describiendo aquí, ¿no? O la densidad volumétrica de carga, por ejemplo, en este pequeño volumen se puede evaluar, ¿no es cierto? Entonces, la carga diferencial de carga va a ser simplemente por la densidad volumétrica de carga por diferencial de volumen. Y si se trata de una superficie o una diferencial de superficie, entonces seguramente de una diferencial de superficie podemos sacar la cantidad de carga o diferencial de carga, que va a ser igual a la densidad superficial de carga por diferencial de S, ¿no? O en una línea o un diferencial de L, el diferencial de Q simplemente va a ser la densidad lineal de carga por diferencial de L. ¿Ok? Obviamente los conceptos se ajustan a lo que se va a ir a configurar, ¿no? Por lo general, obviamente, se maneja un diferencial de volumen. ¿Ok? ¿Qué más? Obviamente ya habíamos dicho también que la carga contenida, ya sea en este diferencial de volumen o en este diferencial de superficie o de línea, por lo general, inicialmente se traduce en realidad en un diferencial de volumen, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de carga va a ser igual, simplemente la integral de diferencial de Q a través de todo el volumen, ¿no? ¿Sí? Entonces saben ustedes muy bien que la integral es simplemente una suma. Imagínense que todo este volumen lo han fragmentado todo este volumen en unos diferenciales de B. Entonces la cantidad de carga sobre este volumen simplemente va a ser la integral diferencial de Q sobre todo este volumen. Y listo. Y sabemos que diferencial de Q es simplemente densidad volumétrica de carga por diferencial de B, ¿no? Entonces, de esta manera, se puede determinar la cantidad de carga en un diferencial de volumen,
¿Ok? ¿Qué más? Si yo puedo sacar la carga de este volumen, obviamente lo mismo puedo hacer para este y para este, ¿no? Y un poco el concepto va un poquito ajustarse. Si es, por ejemplo, para este caso superficial, seguramente aquí vamos a tener la carga contenida en esta superficie, será pues la integral a través de toda esta superficie, esto ya va a ser superficie, por diferencial de Q, ¿no? Que va a ser igual la integral de superficie por la densidad superficial de carga, rho sub S, ¿no? Por diferencial de S, porque estamos hablando de superficie, ¿ok? Entonces seguramente vamos a tener ese el escenario. Ahora, para una línea, o la cantidad de carga en una determinada línea, también lo mismo. La carga en una determinada línea va a ser igual a la integral de línea, L por diferencial de Q. El diferencial de Q es un pedacito, ¿no? Y obviamente la integral se va a convertir de línea por la densidad lineal de carga, aquí ya no va a ser B, sino L, la densidad lineal de carga por diferencial de L, ¿no ve? ¿Ok? Entonces, dependiendo si tratamos de volumen, superficie o línea, esto se ajustará. ¿Ok? Entonces, lo mismo dice aquí, ¿no? Se formarán expresiones semejantes de integrales para dar la carga total, ya sea en la superficie o en una línea en el espacio. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta ahí habíamos hecho la anterior clase. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta hasta aquí, muchachos. ¿Todo claro, muchachos? Inge. Sí, Inge. ¿Qué dices, Kevin, David? ¿Qué dices, Kevin? Kevin, David. ¿Está todo claro? Sí, Inge. Hola, Kevin. ¿Está todo claro? Bueno. Ok. Continuamos entonces. Lo que quiero es que los conceptos se lo queden bien clarito, ¿no? Ok. Bueno. Como habíamos dicho, que todo un campo vectorial nosotros podemos representar a través de una función en el espacio y en el tiempo, ¿no? Como dice, se representa gráficamente un campo vectorial a través de esta función. Aquí hay un paréntesis que está de más, ¿no? Ok. En algún instante dado t, usando una infinidad de vectores en una región del espacio, generalmente se logra una representación usando una gráfica de flujo. O sea, ¿qué estamos queriendo o qué estamos pretendiendo explicar? Hemos dicho que un campo vectorial podemos expresar a través de una función vectorial del espacio y del tiempo. Pero un poco si queremos imaginar esta función, no nos todavía entra en la mente cómo podía ser, ¿no? Porque estamos hablando en un campo vectorial. Yo me puedo imaginar, por ejemplo, una lluvia intensa. Sabemos que las gotas de agua están cayendo hacia abajo y tienen una dirección y en todo un determinado espacio, ¿no? A ese podía yo llamarlo un campo, ¿no? Un campo vectorial.
que está dado en un determinado espacio, como dice aquí, en una región del espacio. Entonces, seguramente ese ejemplo también valdrá en todo tipo de campos vectoriales, ¿no? Dice, generalmente se logra una representación usando gráficas de flujo. Vale decir, o sea, no vamos a decir unas flechas o unas gotas cayendo, ¿no? Entonces, a ese concepto se lo denomina o se lo representa a través de una gráfica de flujo. Gráfica de flujo. Lo cual es un método que sustituye los vectores con un sistema de líneas. ¿Ok? Entonces, estamos introduciendo un concepto de gráfica de flujos. Gráfica de flujos, lo cual es un método que sustituye los vectores con un sistema de líneas llamadas líneas de flujo. Obviamente dibujadas de acuerdo con las siguientes reglas. Entonces, estas líneas de flujo, ¿cómo las vamos a dibujar? No hay que olvidar que estas líneas de flujo van a ser campos vectoriales. Campos vectoriales. Al ser campos vectoriales, están en función del espacio y del tiempo. Simplemente lo que queremos aclarar es qué es esta función. Cuando decimos función de espacio y tiempo, sí sabemos que es una función de espacio y tiempo, pero ¿cómo podemos expresar de manera esquemática? Entonces, para expresarlo de manera esquemática o gráfica, manejamos una representación de una gráfica de flujo, ¿no? Gráfica de flujo que las vamos a llamar como líneas de flujo, ¿ok? Líneas de flujo. Dice que estas líneas de flujo tienen que ir dibujadas según las siguientes reglas. ¿Cuáles son las reglas? 1. Las direcciones de las líneas de flujo concuerdan con las de los vectores de campo. ¿No? Entonces, las direcciones de las líneas de flujo concuerdan con los vectores, con las de los vectores de campo. Las líneas de flujo van a concordar con la dirección del campo vectorial. Ok. La segunda, las densidades transversales de línea de flujo son las mismas que las magnitudes de los vectores de campo. Las densidades transversales de las líneas de flujo son las mismas que las magnitudes de los vectores de campo. Entonces, un poco hay que volver a leerlos para un poquito ir comprendiendo, ¿no? El significado de esto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estas líneas de flujo, entonces, deben de cumplir estas dos reglas. Primero, que la dirección de las líneas de flujo deben de concordar con lo de los vectores del campo. ¿Ok? Luego, las densidades, o sea, la densidad transversal de las líneas de flujo son la misma que las magnitudes de los campos vectoriales. ¿Ok? Ahorita un poquito más vamos a ir aclarando qué es un flujo. ¿Ok? Dice, si una superficie S se dibuja en la región del espacio, si dibujamos una superficie en una región del espacio que abarca ese flujo, estamos hablando de una superficie abierta, ¿no? Generalmente para identificar un flujo se dibuja una superficie abierta, donde estamos como aquí, ¿no? Pensemos que esto es una superficie abierta, ¿ok? ¿Qué quiere decir abierta? Como su nombre dice, ¿no? Como una tapa, ¿no? Como una tapa. Esto es un volumen. Podríamos indicar que es una superficie cerrada. En este caso es una
Es una superficie nada más. Por eso dice de S. ¿Ok? De S. Y esta superficie es abierta. Y esta es superficie cerrada. ¿Ok? Entonces, si una superficie S se dibuja en una región del espacio que abarca ese flujo, o sea, vamos a dibujar una superficie en una región del espacio que está presente ese flujo, entonces dice las líneas de flujo neto que pasan a través de esa superficie son una medida. Entonces, las líneas de flujo neto los vamos a llamar a través de este simbolito que pasa a través de ese, son una medida, como carga, puede ser, cociente, flujo de potencia, como etcétera. ¿Ok? O sea, ese campo vectorial podía ser, no sé, el campo eléctrico, campo magnético, como dice aquí también como carga o como cociente, ¿no es cierto? Cualquiera puede ser. Aquí podríamos llamarle flujo de campo magnético, por ejemplo, o flujo de cociente, así sucesivamente, dependiendo de qué campo vectorial estamos evaluando el flujo. ¿Perfecto? Entonces, vuelvo a reiterar, si una superficie S se dibuja en la región del espacio que abarca ese flujo, entonces las líneas de flujo neto que pasan a través de esa superficie son una medida. ¿Ok? Son una medida. Entonces, un diferencial de flujo se define mediante el escalar. Diferencial de flujo se define como el producto del campo vectorial, en este caso le estamos llamando campo F en general. Esto podría ser campo eléctrico, campo magnético o cociente o cualquier otro campo vectorial, ¿no es cierto? Porque el flujo tiene que estar relacionado directamente, como hemos dicho, con un campo vectorial. Entonces, el diferencial de flujo se va a definir, el campo vectorial, la magnitud del campo vectorial, por diferencial de S, porque el flujo está relacionado también con una superficie abierta, hemos dicho, ¿no? Diferencial de S por el coseno de phi, por el coseno de teta. En este caso, si nos fijamos claramente el concepto, F punto de S coseno de teta, simplemente esto es un concepto del producto punto, ¿no? El producto escalar. Entonces, simplemente esto yo puedo dibujar, expresarlo a través de campo vectorial F punto de S, y listo. Eso ya quiere decirme que es un producto escalar. En consecuencia, el flujo neto de F a través de la superficie es una integral. Es una integral del diferencial de flujo sobre la superficie. Entonces, ¿cómo definimos el flujo? El flujo estamos definiendo como la integral a través de la superficie que estamos considerando. ¿De qué? Del campo vectorial punto de S. ¿Ok? Entonces, este es el concepto de flujo. ¿Y el flujo qué me está dando? Regresamos atrás. Nos dice, nos está definiendo líneas de flujo. Es como decir la cantidad de líneas de flujo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el flujo nos evalúa la cantidad de líneas de flujo, obviamente del campo vectorial F, ¿no? Del campo vectorial F a través de una superficie. Obviamente esta superficie puede ser abierta o cerrada dependiendo
de la situación que vamos a ir analizando. ¿Ok? Pero el concepto de flujo es ese, que hemos descrito y hemos llegado hasta esta expresión. Entonces, el flujo está relacionado con una superficie y con un campo vectorial. Y listo. Y el concepto está dado a través de esto. Y en síntesis, el flujo de un campo vectorial a través de una superficie está dada a través de esta expresión. ¿Ok? Perfecto. Obviamente ya sabemos que es un DS, ¿no es cierto? Es un diferencial de superficie, es una partecita chiquitita de toda esta superficie, en el cual DS emerge del lado que se supone S, ¿no? Positivo, como se muestra en la figura 19b. ¿Qué quiere decir? No hay que olvidarnos que el concepto del producto punto nace de un producto de dos vectores. Vector F punto vector DS. Estarán preguntando, ¿acaso un DS puede ser un vector? Sí, ¿no ve? Ya ustedes no sé en qué materia han debido ver. El vector DS está simbolizado como dice aquí, ¿no? Si yo tengo un pequeña superficie, esa pequeña superficie yo puedo simbolizarlo a través de un vector de S, que según el concepto es un vector normal a esa superficie, Por lo tanto, cumple la condición de hacer un producto vectorial punto. ¿Ok? Entonces, vale decir que estos dos son vectores. ¿Ok? Entonces, si S es una superficie cesada, el flujo neto que la atraviesa por esta está dado por esta superficie. En este caso, nos está indicando una superficie abierta por la forma de la integral, ¿no ve? Entonces, aquí nos está diciendo una superficie abierta. Vale decir, este es el caso, una superficie abierta. Ahora, si se tratase de una superficie cesada como esta, entonces seguramente lo vamos a describir el flujo a través de una integral de superficie cesada. ¿De qué? Del campo vectorial punto ds. Entonces aquí estamos comprendiendo de que este flujo está relacionado con una superficie cesada y un campo vectorial F. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cada caso, seguramente vamos a evaluar en una superficie abierta o en una superficie cesada. Entonces, como se indica en la figura 19c, el resultado de la integración da 0, dice. Entonces, por ejemplo, en la C dice, si yo tengo este campo vectorial, la cantidad de flechitas que entran a esta superficie cesada es la misma cantidad que salen. Entonces, dice, el resultado de la integración da 0. Indica que salen tantas líneas de flujo de S como las que entran. Eso en una superficie cesada. A menos que el volumen interior de S contenga fuentes o sumideros de líneas de flujo. ¿Qué nos está queriendo decir? Si yo tengo aquí una cantidad de flechas o campos F entran a la superficie cesada y salen más líneas, eso quiere decir que internamente se estuvieran generando algunas líneas de flujo, ¿no? En ese caso, dice,
tendremos que concluir que esa superficie, al interior de esa superficie cesada, tendrían que contener fuentes o sumideros de líneas de flujo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a reiterarlos. Podemos evaluar el flujo en una superficie abierta o en una superficie cesada. Ahora, si evaluamos un flujo de un campo vectorial constante, vale decir, la cantidad de flechas permanece en el espacio, y sobre ese espacio pongo en una superficie cesada, vale decir que la cantidad de líneas que entran y las que salen van a ser iguales. Vale decir que el flujo va a ser cero. No hay flujo como resultado en una superficie cesada. Las que entran también salen. Por tanto, el flujo neto va a ser cero. ¿Ok? A menos que este volumen en su interior tenga fuentes o sumideros de líneas de flujo. ¿Ok? ¿Han comprendido qué es flujo, no es cierto? ¿Qué dicen, muchachos? Voy a tener que despertarlos. A ver, ¿qué dices? Víctor Hugo Catuta. Víctor Hugo Catuta. Hola, Víctor Hugo. Víctor Hugo Catuta, que caña, dice que sí, está todo entendido. Dice que las líneas no ha entendido. A ver, vamos un poquito ir aclarando, ¿ok? ¿Qué dices, Alejandro Camacho? ¿Qué dice Alejandro Camacho? Inge, buenas noches. ¿Nos podría explicar sobre el concepto de flujo, sobre esa fórmula que está en el libro? Ok, ok, perfecto. Entonces, un poquito explicándolos el concepto básicamente, ¿no? El concepto. A ver, ¿dónde podemos un poquito? Aquí tal vez. ¿Ok? Si decimos que el concepto de flujo se aplica a un campo vectorial, ¿no ve? Ese campo vectorial obviamente tiene dirección, sentido, ¿no? Y lo mismo la superficie, tiene una dirección. ¿Por qué? Porque una superficie por concepto podemos representarlo a través de su vector, y su vector generalmente está normal a la superficie, dice, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos la dirección del flujo del campo vectorial, como están viendo aquí. Lo vamos a subir un poquito. Ahí tenemos, ¿no? Nos vamos a suponer que estas líneas son, primero, aquí podemos decir, a este conjunto de flechas podemos llamarlo campo vectorial, ¿ok? Campo vectorial. En el fondo, al final los vamos a llamar flujo, pero este campo vectorial tiene que estar relacionado con una superficie para decir flujo. Entonces, por eso se introduce una superficie. En este caso, una superficie abierta. Ahora, esta superficie puede estar de manera perpendicular, y por lo general no va a estar de manera perpendicular al campo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí no está de manera perpendicular, tiene un leve desplazamiento entre el campo vectorial y el DS, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? El flujo en sí, el concepto, lo que nos interesa es la cantidad de líneas de flujo que atraviesan la superficie de manera normal. Entonces, al hacer este concepto, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo tal como hemos dicho este concepto, ¿no? Tenemos la superficie, la dirección de la superficie es esta, ¿no es cierto? Entonces lo que nos interesa el flujo es en esa dirección. Entonces yo saco la componente de esta F sobre esa dirección, ¿no? Normal. Entonces, ¿qué va a ser el concepto del producto punto? El módulo de S, diferencial de S, el módulo de este vector diferencial de S, multiplicado por la componente sobre esta dirección. Por eso que dice F coseno del ángulo que lo separa. Entonces, un poco que está direccionando sobre la normal a esta superficie, ¿no? Sí, entonces, lo que estamos un poco calculando es todas las flechas que pasan de manera normal sobre esta superficie. ¿Ok? Por eso que aquí el concepto de producto punto se aplica, ¿no? ¿Estamos? Entonces, con este concepto, simplemente se hace el producto punto y con eso estamos entendiendo esa explicación los que los estoy dando. ¿Ok? Entonces, primero tenemos el campo vectorial. El campo vectorial, si no está limitado por una superficie, entonces no podemos hablar de flujo, porque el flujo está relacionado con una superficie. Y si agregamos la superficie, esta superficie no precisamente tiene que estar perpendicular a estos campos vectoriales, por lo general tienen diferente ángulo. Entonces, por eso que se utiliza el concepto del producto punto, de manera que nos garantizamos que la componente del campo vectorial F esté atravesando la superficie. Con eso nos garantizamos, aplicando el producto punto, que sobre esa superficie están atravesando de manera normal el campo vectorial. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿el flujo qué es en síntesis? Es la cantidad de líneas que atraviesan una determinada superficie de manera normal. Por eso se traduce como la integral de superficie del campo vectorial F.ds. Y listo. Pero el contenido, o mejor dicho, el concepto de flujo no solo se puede aplicar a una superficie abierta, ¿no? En este caso, un poco para explicar y que puedan entender, esta es una superficie plana. Entonces, como están viendo, esta superficie puede ser de manera transversal, de manera normal al campo vectorial, o puede tener algún ángulo. Y eso se lo ajusta con el producto punto, F.ds. Ahora, si aplicamos en un volumen, ya el escenario es más generalizado, ¿no? En cada pequeño diferencial de S va a tener diferente ángulo. Inclusive en esta parte capaz el ángulo entre el ds y el campo vectorial van a ser normales, ¿no? Entonces más generalizado aplicando en una superficie cesada. Esto un poco para que lo puedan comprender. Obviamente se aplica también en superficies abiertas y también para superficies cesadas.
En la teoría de campos se utilizan ambas. Yo creo que con esto un poquito más han aclarado lo que es el concepto de flujo, ¿no es cierto? ¿Qué dicen, muchachos? Ahora sí yo creo que está claro, ¿no? Sí, Inge, está claro. Sí, Inge, se entiende mejor. Ok, Sí, mejor. perfecto. Ahora sí, a ver, le damos un toque más. Entonces ya un poquito estamos evaluando la cantidad. O sea, cuando hablamos de flujo ya sabemos que estamos hablando. La cantidad de líneas de flujo que pasan una determinada superficie. Puede ser superficie abierta o superficie cesada. ¿Ok? Y esa cantidad de líneas de flujo vienen obviamente de la función campo vectorial, ¿no? ¿Okay? Campo vectorial. Entonces, para que haya un flujo, necesitamos una superficie y un campo. Y aplicando el concepto, definimos el flujo para superficies abiertas y para superficies cesadas. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Dice que el flujo de cociente a través de una superficie, proporciona una buena ilustración del concepto de flujo. Vamos a ver, entonces, el flujo de cociente a través de una superficie proporciona una buena ilustración de lo que es el concepto de flujo. Supóngase que hay cargas eléctricas. Vamos a suponer que hay unas cargas eléctricas. Si hay unas cargas eléctricas, obviamente estaríamos hablando de densidades volumétricas de carga, ¿no? ¿Sí? Estuviéramos hablando de una densidad superficial de carga. E imagínese que las velocidades de las cargas promedian la función velocidad. Obviamente es un campo, la función velocidad es función del espacio y del tiempo también, ¿no ve? Dentro de los elementos de B, dentro de los elementos diferenciales de volumen, con que se identifican las densidades volumétricas de carga. Entonces, dice, se define una densidad de corriente en cualquier punto en la región mediante esta expresión. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a designar con densidad de corriente a que cuando yo tenga una determinada densidad volumétrica sometido a una velocidad. ¿Ok? Primeramente hemos definido un concepto de densidad volumétrica de carga simplemente como cantidad de carga sobre un determinado volumen. Ahora, esta densidad volumétrica de carga, este concepto, le aplicamos una velocidad. Entonces ya está viajando. Estas cargas en un determinado volumen ya están viajando. A ese concepto se lo denomina densidad de corriente y se lo asigna con la letra J. ¿Ok? Simplemente es un concepto, ¿no? Entonces, J o densidad de corriente está dada por la densidad volumétrica multiplicado por el campo vectorial velocidad. ¿Está claro? Ok. Entonces, hemos definido otro concepto más, que es la densidad de corriente. Y la densidad de corriente se define como el producto de la densidad volumétrica de carga por la velocidad. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de densidad de corriente, tenemos que imaginarnos que ya tenemos cargas en un determinado volumen que están viajando en el espacio. Por lo tanto, sus unidades pueden ser amper metro cuadrado o coulomb segundo metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, vuelvo a reiterar. Estamos definiendo otro concepto llamado densidad de corriente. Densidad de corriente. ¿Ok? ¿Qué más?
Entonces, como decía aquí, el flujo de cociente a través de una superficie proporciona una buena ilustración del concepto de flujo. Entonces, vamos a hallar el flujo de cociente diferencial de I que fluye a través de un elemento de superficie de S en que existe una densidad de corriente J es de I que va a ser igual a J punto de S. Entonces aquí estamos aplicando el concepto de flujo de densidad de cociente y como resultado vamos a lograr calcular la cociente. Entonces, si se fijan, la densidad de cociente no estamos definiendo, es como el campo vectorial, ¿no ve? No se está definiendo en una superficie. Pero para definir en una superficie, ya sea abierta o cerrada, obviamente tienen que intervenir un campo vectorial y una determinada superficie. En este caso, J no es todavía un flujo, es un parámetro. Es un parámetro. Densidad de cociente como J es el producto de la densidad volumétrica de carga por la velocidad. Vale decir que estamos definiendo la densidad de corriente como el producto de la densidad volumétrica de carga, que ya sabemos que es la cantidad de carga en un determinado volumen que están sometidos a una velocidad. ¿Ok? Ahora, aplicando este concepto, yo puedo sacar la cociente. Entonces, ¿qué va a ser? El flujo de cociente o diferencial de I que fluye a través de un elemento de superficie de S que existe una densidad de cociente J es de I que va a ser igual a la densidad de cociente por ds. Entonces esto es un flujo, ¿no? ¿Por qué? Porque está relacionado con un campo vectorial y un diferencial de superficie. Que para que la corriente neta I y flujo de cociente a través de una superficie S. Entonces la cociente simplemente va a ser igual a J punto de S. A J punto de S. Entonces esto se ajusta al concepto de flujo, ¿no ve? El flujo, ¿qué era? Está relacionado con un campo vectorial y una superficie, ya sea abierto o cerrada. En este caso es una superficie abierta. Entonces, vamos a darle otro concepto llamado la cociente. Y la cociente simplemente es la integral a través de una superficie abierta de J punto de S. De J punto de S. Por eso que aquí dice, el flujo de cociente a través de una superficie proporciona una buena ilustración del concepto de flujo. ¿Ok? El flujo de cociente a través de una superficie proporciona una buena ilustración del concepto de flujo. Entonces, definimos la densidad de corriente y a partir de esto podemos lograr, evaluando el flujo, la cociente. ¿Ok? Y la cociente simplemente es la integral de superficie abierta J punto ds. ¿Listo? Entonces hemos definido la densidad flujo, la densidad de cociente y la cociente. ¿Está claro, muchachos? Entonces vuelvo a reiterar, hemos definido qué es flujo, hemos definido qué es densidad de cociente y podemos lograr evaluar la corriente en un determinado superficie. Y listo. Son los tres conceptos
que estamos introduciendo. Obviamente, aparte de las densidades volumétricas de carga, densidades superficiales de carga y densidades lineales de carga, ¿no? Que hemos expuesto su concepto. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna cosa que aclarar, muchachos. A ver, Johnny Eduardo. ¿Qué dices, Johnny Eduardo? Johnny Eduardo, ¿dónde está? ¿Qué es Johnny Eduardo? Muy bien. No está en la clase, ¿ah? ¿Todo claro? ¿Quedó Johnny Eduardo? Sí, Inge. Ok. Sarela Nelsi Rojas. ¿Qué dice Sarela Nelsi Rojas? ¿Ha quedado claro los conceptos? Sarela Nelsi Rojas. Ok. Perfecto. Bueno. Entonces, como están viendo, como hemos explicado, vuelvo a reiterar, no hay que olvidarse los conceptos de densidades volumétricas de carga, densidades superficiales de carga, densidades lineales de carga, de flujo, densidad de corriente y la corriente. Entonces, las densidades de cargas son simplemente la cantidad de cargas en un determinado volumen y nada más. No estamos diciendo que si se mueven o no se mueven, ¿no ve? Simplemente estamos contando la cantidad de cargas en un determinado volumen. A eso se lo denomina densidad volumétrica de carga. Luego, estamos definiendo el flujo. El flujo tiene que ver con dos campos vectoriales, ¿no ve? Un campo vectorial y asociado a una superficie, ya sea abierta o cerrada. Entonces, a eso se lo denomina flujo. No hay que olvidar el concepto F.ds. Esa aclaración que les he hecho, que este campo tiene que ser perpendicular a esta superficie. O sea, lo vamos a sacar la componente que atraviesa de manera perpendicular a la superficie. Eso es el flujo. ¿Ok? Una vez definido el flujo, hemos definido la densidad de corriente, J. Vale decir, simplemente es el producto de las densidades volumétricas de carga por la velocidad. Vale decir que ya las cargas están imprimiendo una velocidad. Son cargas en movimiento, ¿ok? Las cargas en movimiento les llamo densidades de corriente. Pero no estamos, es como un campo, ¿no? Obviamente es un campo vectorial, pero no estamos definiendo en qué determinada superficie o volumen. O sea, hay una determinada cantidad de cargas en un volumen que están viajando en el espacio. ¿Ok? Ahora, yo puedo evaluar esta densidad de corriente en una superficie. A eso se le llama corriente. La evaluación de la densidad de corriente a través de una superficie J.ds, vuelvo a reiterar, no hay que olvidarse J.ds. Entonces ese concepto ya nos da la corriente. La corriente está relacionado con una densidad de corriente a través de una superficie. A través de una superficie abierta, como dice aquí. ¿Ok? Perfecto. Bueno, a ver, aquí hay rápidamente un ejemplito, ¿no? El caso de
el caso de la corriente. Entonces aquí tengo, dice, una corriente de 1 microamperio. A ver, ¿qué dice el ejemplito? Rápidamente. Un haz de electrones, dice, un haz de electrones de sección transversal circular de 1 milímetro de diámetro en un tubo de rayos catódicos, tiene una corriente medida de 1 microamperio. Dice que tiene a través de esta sección transversal, atraviesa una corriente medida en 1 microamperio. ¿Ok? Una corriente de 1 microamperio. Y velocidad promedio conocida de los electrones es 10 a la 6 metros segundo. Entonces, estos electrones que están pasando de este punto hasta este punto se están moviendo a una velocidad conocida de 10 a la 6 metros por segundo. Calcular la densidad de corriente de carga y la relación de transporte de masa en el haz. ¿Ok? En este caso tengo ¿qué datos? Tengo la corriente, tengo la velocidad y me cuestiona calcular o me solicita calcular la densidad de corriente. Entonces, un poco siempre tenemos que analizar estos campos vectoriales, ¿no es cierto? Si me dice que hay una corriente en esta dirección de 1 microamperio, sabemos que la corriente por concepto está relacionado con la densidad de corriente y una superficie. Entonces, esta corriente está relacionada con una densidad de corriente. ¿Será que la densidad de corriente J y la dirección de I pueden ser diferentes? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Será que pueden ser diferentes o no? ¿Qué dicen? A ver, ¿a quién le preguntamos? Jorge Luis Magne. Jorge Luis Magne. ¿Qué dices, Jorge Luis? En este ejemplo, por ejemplo, nos indican que la corriente tiene esta dirección. Y J nos está describiendo también esa dirección, ¿no? ¿Habrá casos en que estas dos sean de diferente dirección? No. ¿Qué dicen? Habría que analizar este punto, ¿no? ¿Sí? Porque el concepto punto nos dice todo, ¿no? Porque hemos dicho que esta J tiene que ser perpendicular a esta superficie. Entonces, este producto punto nos está obligando a que esta J, la componente de esta J esté pasando de manera normal, ¿ok? De manera normal. En este caso, obviamente nos ha simplificado el escenario y nos dice que son de la misma dirección y tiene absolutamente razón, ¿no es cierto? Entonces tenemos la corriente, tenemos la densidad de corriente y además nos dan la velocidad y nos indica calcular la densidad de corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Suponiendo una densidad constante de corriente, J. J ya tenemos a Z, la dirección. Vamos a suponer en un sistema de coordenadas rectangulares, mi Z va a ser esta dirección, ¿ok?
Entonces, mi J está en la dirección de AZ. Y su módulo va a ser JZ, un poquito para tener mayor claridad, ¿no? Obviamente esto es su módulo. Va a tener dirección AZ, la dirección AZ, y va a tener un módulo JZ en la sección transversal. En la sección transversal. Se tiene, dice, la siguiente corriente a través de cualquier sección transversal. Entonces, la corriente simplemente era la densidad de corriente. Densidad de corriente, en este caso es AZJZ, por la diferencial de superficie. Y mi diferencial de superficie lo estamos poniendo aquí, este pedacito. Este diferencial de superficie van a ser paralelos, ¿no ves? Si se fijan, de S, AZ de S, va a ser AZ de S. Entonces simplemente evalúo, ¿no? JZ, como es un módulo, sale del signo integral, y listo. AZ.AZ es 1, coseno de 0 es 1, y simplemente me queda de S, ¿no ve? Entonces, al final, este de S va a ser el área sobre el cual está fluyendo J. Entonces va a ser simplemente A, ¿no ve? Simplemente A. Vale decir toda esta área. ¿Ok? Toda esta área o esta área. Básicamente es esta área, ¿no? Entonces, A denota el área transversal del haz. En consecuencia, la densidad de corriente axial es, entonces, lo que nos está pidiendo es la densidad de corriente. Entonces, JZ. Y JZ simplemente va a ser I sobre A, ¿no ve? Despejando de esto. JZ va a ser I sobre A. ¿La corriente qué es? 10 a la menos 6. Nos dice 10 a la 6, pero sin embargo, en el ejemplo nos da una velocidad contraria, ¿no? Una velocidad contraria. Bueno, simplemente un poquito, si nos fijamos, pareciera no ser posible, ¿no? Porque si se fijan, si la densidad de corriente viene en esta dirección y nos está diciendo las cargas se están moviendo en esta dirección, un poco, eso hay que analizarlo, ¿no? Pero sin embargo, lo vamos a resolverlo tal como está planteado el ejercicio. Eso lo voy a echar un vistazo, la documentación. Entonces, nos dice 10 a la 6, pero en sentido contrario. Entonces, tenemos la corriente va a ser 10 a la 6. Aquí parece que hay un error, ¿no? 10 a la 6 nos dice, y aquí es 10 a la menos 6, que es totalmente diferente, ¿no? Y el área, ¿qué va a ser? Pi r cuadrado, ¿no? El área de una circunferencia es pi r cuadrado. ¿Ok? Pi r cuadrado. Entonces, ¿cómo nos da? ¿Cómo nos da? Parece, a ver, ¿dónde está? Calcular el diámetro nos da 1 milímetro. Entonces, obviamente, esto hay que dividirlo entre 2 y elevado al cuadrado es 4, ¿no? Entonces, como resultado de la densidad de corriente nos sale 4 sobre pi. Obviamente, amper metro cuadrado. ¿Ok? Amper metro cuadrado. Listo. Entonces, ahora lo que nos pide aquí la densidad de corriente. Ahora vamos a hallar la densidad de carga en el haz. Entonces, ¿qué es la densidad de carga? Es la densidad volumétrica sobre la velocidad, ¿no ve? Estamos aplicando este concepto. Hemos hallado la densidad de carga, la densidad de corriente. Entonces tenemos la velocidad y tenemos que hallar la densidad esta, ¿no? Que nos está pidiendo. Entonces, ya teniendo la densidad de corriente,
Entonces podemos hallar la densidad volumétrica de carga, que simplemente va a ser Jz que hemos hallado sobre la velocidad. ¿Ok? Entonces la velocidad tenemos y Jz tenemos. Jz es 4 sobre pi por la velocidad. Obviamente, como estaba abajo velocidad con más 6, arriba menos 6 y listo, ¿no? Entonces va a ser centímetro metro cúbico. ¿Ok? Entonces dice la relación de transporte de masa en el haz es la corriente multiplicada por la relación de masa a carga del electrón, suponiendo una masa electrónica de tantos. ¿Ok? Lo importante es que entiendan los conceptos, ¿no? Los conceptos de flujo, densidad de corriente, y listo. Perfecto, muchachos. Entonces, dicho eso, quedamos aquí y nos estuviéramos viendo la próxima clase, muchachos, si no tienen ninguna duda. De todas maneras, yo les invito a que lo resuelvan a mano alzada este ejercicio, que es sencillo, ¿no? Que es sencillo, pero ya hay que ir profundizando y practicando los ejercicios. Por más claros que sean, pero hay que hacerlos. ¿Ok? Perfecto, muchachos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí. Inscripciones de laboratorio, dices. Tengo entendido que están organizando. Sí, diga. Lo de los laboratorios parece que están organizando mañana la inscripción. La verdad desconozco. Y bueno, yo creo que si se va a abrir, se va a abrir para todos y tienen los horarios que corresponden, ¿no? ¿Qué más? Hay un auxiliar, recién está en proceso de nombramiento, así que no se preocupen, va a haber su auxiliar. Ahora el tema del grupo de WhatsApp, a ver, no sé si alguien, a ver, no sé cómo podemos hacer, pero la próxima clase lo organizaremos eso más, ¿hecho? Perfecto, muchachos, muy buenas noches.